el objetivo de la charla de hoy es revisar un poco de la evidencia acerca de las diferentes modalidades quirúrgicas que tenemos para tratar pacientes con hematomas intracerebrales espontáneos. Entonces, antes de empezar, vamos a mirar algunos datos pronósticos acerca de los pacientes con hematoma intracerebral. Tenemos entonces que el predictor más fuerte de mortalidad al mes en los pacientes con hematoma es el tamaño. Aquellos pacientes que tienen hematomas mayores de 30 centímetros ya de entrada van a tener un desenlace no tan favorable, pero aquellos que tienen hematomas muy grandes, o sea, mayores de 60 centímetros y encima de eso tienen un Glasgow bajo al ingreso, tienen una mortalidad hasta del 90%. Otro dato importante es que gran parte de los pacientes que tienen hematoma intracerebral espontáneo van a quedar con secuelas o con un ranking modificado, malo, ¿sí? Con una discapacidad moderada o severa, y solamente un 17-25% van a tener un ranking modificado al año menor de 2. Es decir, solamente un 17-25% van a ser independientes. Otro es que muchos de los pacientes que nos llegan a servicio de urgencias con hematoma intracerebral espontáneo, independiente del manejo que se le haga, a largo plazo van a desarrollar epilepsia tardía, más si el hematoma tuvo un gran compromiso cortical. Y lo otro es que una de las grandes causas de demencia en los pacientes adultos es el evento del hematoma intracerebral espontáneo, más si en su presentación fueron grandes hematomas y al ingreso el paciente tuvo un estado crítico. También antes de empezar pues con la revisión, importante recordar la clasificación para el hematoma intracerebral espontáneo. Recordemos que esta escala nos dice, es una escala pronóstica que nos dice cuál es la mortalidad al mes de acuerdo al puntaje que tengamos. Si es 0 puntos, la mortalidad es de 0, y si es de 6 puntos, la mortalidad es de 100. Y la escala consiste en 5 ítems. ¿Cómo es el Glasgow del paciente al ingreso? ¿Cuál era el volumen? Si había una hemorragia intraventricular, si había un compromiso infratentorial y la edad del paciente. Esta escala en muchas ocasiones nos va a ayudar a tomar decisiones si operamos o no el paciente, porque si tenemos un paciente que de entrada tiene 5 o 6 puntos, sabemos que la mortalidad va a ser muy alta independientemente de lo que se le haga al paciente. Entonces uno podría, digamos, limitar el esfuerzo terapéutico. Pero uno se pregunta, ¿por qué es importante o por qué sería importante operar a estos pacientes? Muy bien, básicamente lo que uno busca o lo que uno ataca cuando va a operar un hematoma intracerebral son dos cosas. Primero es liberar el efecto de masa, es decir, mejorarlo, porque esto disminuye la presión intracraneal y mejora la perfusión cerebral, ¿sí? Y lo otro es que en el proceso de degradación de la hemoglobina se liberan muchos radicales libres, lo que lleva a psicosis y necrosis, ¿sí? Y daño de la barra hematoencefálica. Entonces, quitando el coágulo, digamos que se espera teóricamente que esta producción de radicales libres y todo este daño del tejido disminuya. Muy bien, pero entonces vamos a empezar con las diferentes opciones de manejo quirúrgico que tenemos para los pacientes que se presentan con hematoma intracerebral espontáneo. Y la primera técnica que vamos a realizar es la derivación ventricular externa. Muy bien, la derivación ventricular externa está indicada básicamente en aquellos pacientes que se presentan con hemorragia intraventricular asociada, ¿sí? Y que presentan hidrocefalia. 40% de los pacientes que presentan hematoma intracerebral tienen hemorragia intraventricular asociada, ¿sí? Y esto le da un peor pronóstico al paciente, un peor desenlace clínico, tanto al corto como a largo plazo. ¿Cuándo colocar la ventriculostomía? Cuando tenemos un hallazgo de hidrocefalia, sea desde el punto de vista imaginológico, o tenemos sangrado intraventricular y el paciente está deteriorado desde el punto de vista clínico, lo que sugiere que tiene hipertensión endocraniana. O también en aquellos pacientes que de ingreso tienen un Glasgow menor de 8, no se van a operar y queremos medirle o monitorizarle la pica. ¿Cuál es el gran problema de la ventriculostomía? Es que se tapa con frecuencia y pues disfunciona por este motivo. Sin embargo, se han preguntado si aparte de la ventriculostomía podría adicionarse algún otro medicamento o alguna otra ayuda que pudiese evitar que se tapen esas ventriculostomías y que el paciente tenga un mejor desenlace clínico. Entonces, el CLEAR-3 fue un estudio, una receta que se hizo en el 2017, ¿sí? Donde lo que quisieron comparar fue cómo le iba a los pacientes que tenían ventriculostomía externa y se les adicionaba alteplase o RTPA, y aquellos pacientes que les adicionaba un placebo, ¿sí? Si había diferencia o no.
en términos de funcionalidad, mortalidad, de funcionalidad y mortalidad. Este estudio incluyó 500 pacientes, todos tenían una derivación ventricular externa, fue un estudio que se hizo entre el 2009 y el 2014, y el objetivo era mirar la funcionalidad a los 6 meses con el ranking modificado. ¿Cuáles fueron los resultados? Pues para el objetivo primario, que fue la funcionalidad, no hubo diferencia, es decir, tanto los pacientes que se les puso RTPA por la ventriculostomía, como aquellos que se les puso salino, les fue igual. Lo que sí es que en el brazo del alteplase disminuyó discretamente la mortalidad, 1%, y esto fue significativamente. Pero a expensas de esa mejoría de la mortalidad, aumentó el número hasta un 8%. ¿Cuál fue la conclusión de este estudio? Que el uso de RTPA en pacientes con ventriculostomía externa para pacientes con hemorragia intraventricular no fue superior al placebo. Y esto es una tabla del estudio donde nos muestra que el volumen final del hematoma sí fue menor en los pacientes con el uso del RTPA. Sin embargo, esto no tuvo ni implicaciones ni en los días de estancia en UCI, ni tampoco en la necesidad de irrigación ventriculoperitoneal permanente. Pero tampoco mostró que aumentaran los sangrados con el uso del RTPA por lo menos en las primeras 72 horas. Muy bien. También se han preguntado si, aparte del uso del RTPA, podría funcionar o no utilizar un sistema dual de derivación, es decir, poner 2 catéteres a cada ventrículo lateral. Entonces, fue un estudio retrospectivo, ¿sí?, donde se usó un sistema de derivación dual con trombolítico subtrombolítico. ¿Y qué resultado mostró? Y es que una mejoría del hematoma intraventricular con o sin trombolítico, no siendo esto significativo para el desenlace clínico del paciente. Solamente esto fue un resultado imaginológico. Otro estudio que hicieron, que fue un RCT, fue comparar si el uso de la derivación con trombolítico, ¿sí?, podría mejorar aún más si se le adicionaba un dren lumbar. Y esto en términos de mirar si el paciente disminuyó o no la dependencia de EDP a largo plazo. Entonces, fue un estudio que tuvo 2 brazos. Un brazo de los pacientes tuvo derivación externa con fibrinolítico y se le hizo punción lumbar, y el otro fue derivación externa con fibrinolítico solo. Y el objetivo era mirar si había o no una reducción en la necesidad de derivación ventricular peritoneal permanente a largo plazo. ¿Qué mostró? ¿Cuáles fueron los resultados de este estudio? Y es que hubo una menor necesidad de poner una ADP en los pacientes que tenían tanto la derivación como el dren lumbar. Y ese otro estudio lo que quiso buscar fue analizar si los pacientes que se les hacía la evacuación del hematoma vía endoscópica y luego se les ponía la ventriculostomía externa, tenían un mejor desenlace clínico comparado con aquellos pacientes que se les ponía derivación externa más fibrinolítico. Entonces fue un metaanálisis que incluyó 11 estudios, entre ellos 5 RCT, y el resultado que mostró, y es que el uso de endoscopia para evacuar el hematoma y luego poner la derivación fue superior comparado con la derivación externa más fibrinolítico, tanto en mortalidad, evacuación del hematoma, funcionalidad a largo plazo y necesidad de EVP permanente. Entonces parece pues que el uso de endoscopia para la extracción del coágulo previo a la derivación podría ofrecernos una ventaja en el manejo de esos pacientes con hemorragia intraventricular. Muy bien. La segunda técnica que les traigo es la craniotomía o la cirugía a cielo abierto. Los pasos para esta cirugía pues se resumen básicamente en 3 pasos. La primera es la posición y la incisión de la herida. Esto va a depender mucho de la localización del hematoma del paciente. Un gran porcentaje de los pacientes que se presentan con hematoma cerebral espontáneo van a ser frontotemporales, por lo cual la incisión en interrogación invertida va a ser la incisión más usada. Sin embargo, si el hematoma es frontal, podemos hacer una incisión como si fuéramos a hacer un abordaje terional, o si es temporal, podríamos hacer una incisión pequeña a nivel temporal, sea en herradura, en interrogación invertida o una incisión lineal. Eso va a depender mucho del tamaño del hematoma y de la craniotomía que queramos hacer para exponer ese hematoma. También, si el hematoma es parietal, podemos hacer un abordaje parietal, o si el hematoma es occipital, también podríamos hacer un abordaje occipital, sea en herradura o sea lineal. La craniotomía es muy importante porque debemos hacer una craniotomía que nos permita exponer
todo el hematoma para que no se nos vaya a quedar parte del sangrado, y lo otro es para poder controlar adecuadamente y visualizar adecuadamente lo que estamos drenando, para no hacer un daño mayor durante la cirugía. Muy bien, una vez entonces abrimos el paciente, el paso 3 es hacer la corticotomía y el drenaje del hematoma. Entonces, cuando tenemos lesiones profundas, por ejemplo, lesiones de los ganglios de la base, se prefiere hacer una vía transilviana, es decir, meternos a través del valle de Silvio, eso siempre y cuando no haya mucho edema que nos impida hacer eso, y si no podemos meternos a través del valle de Silvio, pues podemos hacerlo a través del surco temporal superior. Para las lesiones más superficiales, pues se elige el surco que más esté en relación con el hematoma, es decir, que nos permita una entrada más directa. La remoción del hematoma debe ser con irrigación y succión suave. Y cuando ya hemos drenado el hematoma y vamos a hacer la hemostasia, esa hemostasia debe ser, ¿sí?, desde la periferia hasta la base, coagulando de forma sistemática todos los bordes de la cavidad que dejó el hematoma. Posteriormente dejamos un material hemostático, sea Surgicel o Gel Foam, ¿sí?, y luego procedemos al cierre. Importante es que antes de cerrar el paciente debemos decirle al anestesiólogo que por favor nos suba la media de presión arterial para mirar que no vaya a haber un resangrado con el aumento de la presión arterial, porque normalmente estos pacientes los operamos en hipotensión. Ahora, ¿será que la cirugía realmente beneficia a los pacientes? Esto es un tema de gran controversia, y desde los años 60 pues se ha venido estudiando si realmente los pacientes se benefician o no de cirugía. Y cuando hablo de benefician o no de cirugía es si remover el coágulo va a mejorar o no el desenlace clínico a largo plazo del paciente, porque obviamente si tenemos un paciente con un hematoma intracerebral que está anisocórico y la imagen se ve herniado, pues obviamente sacarle el hematoma va a ser una maniobra salvadora de vida. Pero la pregunta es, ¿será que operando el paciente va a tener una buena recuperación a largo plazo y una buena funcionalidad media con una escala de Rankine modificada? Pues bien, entonces desde los años 60 se hizo el primer estudio, un RCT, que comparó el manejo quirúrgico versus el manejo médico en estos pacientes. Y en ese estudio no se demostró que hubiese beneficio de la cirugía. Actualmente, y eso pues que ya no tan actual, en el 2005 se hizo el primer RCT, que fue el Stitch 1, donde se comparó el manejo quirúrgico versus el manejo médico en pacientes con hematoma intracerebral espontáneo. Fue un RCT que incluyó 1.033 pacientes, y el objetivo era comparar cómo era el goce extendido a los 6 meses cuando se comparaba el manejo quirúrgico versus el manejo médico. Los criterios de inclusión fueron que el hematoma fuera agudo en las primeras 72 horas, hiperagudo, que el hematoma en su diámetro fuera mayor de 2 centímetros y que el paciente tuviera por lo menos un Glasgow mayor de 5. En los resultados para el objetivo primario, es decir, para el GOS, a los 6 meses, no fue significativo en el manejo quirúrgico, es decir, no hubo diferencia en el desenlace entre los que fueron llevados a manejo quirúrgico y los que fueron llevados a manejo médico. Sin embargo, se hizo un análisis por subgrupos a ver si de pronto había alguna superioridad del manejo quirúrgico de acuerdo a un subgrupo. Entonces se tomaron pacientes menores de 65 y mayores de 65 años, no hubo diferencia. Respecto al volumen, si de pronto hematomas mayores de 50 centímetros se benefician, tampoco. En cuanto al Glasgow, si pacientes con un mejor Glasgow se beneficiaban más del manejo quirúrgico o menor Glasgow, tampoco hubo diferencia. La localización, si era lobar de los ganglios de la base, tampoco hubo diferencia. El origen, si tenía que ver con anticoagulación o era origen hipertensivo, tampoco hubo diferencia. El lado del hematoma, si el hematoma fuera derecho o izquierdo, tampoco hubo diferencia. Donde sí hubo diferencia fue que, al parecer, aquellos pacientes que tenían hematomas con una distancia menor de 1 centímetro de la corteza podrían beneficiarse de cirugía comparado con el manejo médico. Entonces, gracias a esos resultados, en el 2013 se hizo un segundo estudio, que fue el STIS 2, que fue otro RCT, que incluyó 601 pacientes, y el objetivo era comparar también, nuevamente, el manejo médico versus el manejo quirúrgico, pero en aquellos pacientes que tenían un hematoma que estuviera a menos de 1 centímetro de la corteza. Dentro de los pacientes que se incluyeron, habían hematomas desde 10 centímetros hasta 100 centímetros. ¿Y cuál fue el y iban a comparar nuevamente la funcionalidad o el goce extendido a los 6 meses del tratamiento. Nuevamente, los resultados fue que no hubo una diferencia en la funcionalidad ni tampoco en la mortalidad,
Pero este resultado hay que tomarlo con pinzas porque una tercera parte de los pacientes que fueron a manejo médico se pasaron al brazo del manejo quirúrgico, por lo cual el análisis fue por intención a tratar y pues digamos que hay que tener cuidado con este resultado. Lo otro es que hicieron un análisis por subgrupos en donde compararon a aquellos pacientes que tenían hematoma intraventricular asociado y hicieron un análisis, un metaanálisis ahí con los resultados de otros estudios y parece que los pacientes que tienen hematoma intraventricular asociado podrían tener una mejoría clínica leve pero significativa cuando se llevan a cirugía. Entonces, ¿qué podemos concluir de estos estudios y respecto al manejo, a la craniotomía para el drenaje de hematoma intracerebral espontáneo en pacientes con hematomas supratentoriales? Es que no hay evidencia todavía sólida que respalde que la cirugía sea superior al manejo conservador. Vuelvo y repito, esto mirándolo en términos de desenlace a largo plazo de funcionalidad. La cirugía podría ser salvadora de vidas en pacientes con lesiones con efecto de masa, es decir, que estén herniados, pacientes en coma o que tengan un deterioro del Glasgow durante la vigilancia. Sin embargo, el paciente ideal para cirugía aún no ha sido determinado. Muy bien, dejando entonces un poco de lado la craniotomía, vamos ahora a hablar un poco de las opciones quirúrgicas que son cirugía mínimamente invasiva. Entonces, para esto hay tres opciones grandes, que son el uso de la endoscopia, ¿sí? La técnica por endoport y la cirugía estereotáxica. Vamos a revisar algo de la evidencia de cada una de las tres técnicas. Pero, ¿por qué es importante pensar o por qué es importante considerar las opciones mínimamente invasivas? Y es que la cirugía abierta tiene mayores riesgos por la mayor exposición que tiene el paciente. Mayor riesgo de infección, mayor daño de tejido sano y mayores complicaciones intraoperatorias. Muy bien, entonces el primer abordaje sobre las técnicas mínimamente invasivas es el abordaje endoscópico, pero ese abordaje endoscópico es para drenar el hematoma intraparenquimatoso, no para el hematoma intraventricular, que vimos que cuando tenía hematoma intraventricular, al parecer sí se beneficiaban del uso de la endoscopia. Entonces, como generalidades, en la técnica endoscópica tenemos un endoscopio que consta de una cámara, ¿sí? Un dispositivo de aspiración e irrigación, un dispositivo hemostático por coagulación, una cánula que va a ser de 1 centímetro de diámetro y importante hacer una craniotomía por lo menos de 2 centímetros para poder mover adecuadamente el endoscopio. Entonces el procedimiento, localizamos el hematoma, se hace el drenaje es por irrigación y succión, ¿sí? Y al final pues se hace la hemostasia con el uso pues del dispositivo de coagulación. Muy bien, el primer estudio que les traigo fue un estudio viejito del 89, donde se comparó la cirugía endoscópica versus el manejo médico. Fue un RCT, ¿sí? Y la comparación se hizo en términos de mortalidad y funcionalidad a los 6 meses, y incluyó 100 pacientes, 50 para un brazo y 50 para el otro. Entonces, en términos de mortalidad, la mortalidad por medio de la endoscopia fue del 30%, versus el manejo médico fue del 70%. O sea, fue mucho más alto y fue significativo en aquellos pacientes que se llevaron a manejo médico cuando se comparó con el uso de la endoscopia. Y la funcionalidad fue mejor en los pacientes que fueron llevados a endoscopia versus el manejo médico, no solamente fue un 25%, de los pacientes que tuvieron una buena funcionalidad, medio con la escala Rankin. Muy bien. Sin embargo, estos resultados no fueron significativos en aquellos pacientes que tenían hematomas muy grandes, mayores de 50 centímetros, que estaban en coma o que el hematoma fuera muy profundo. El otro estudio que les traigo es un estudio del 2009 donde se comparó, esta vez, no el uso de la endoscopia con el manejo médico, sino el uso de la endoscopia frente a la craniotomía. Esto fue un estudio retrospectivo, ¿sí? Y donde se analizó cuál era la tasa de drenaje con las dos técnicas, cómo era el Glasgow a los 7 días y cómo era el gozo al año. El brazo de la neuroendoscopia tuvo 23 pacientes y de la cirugía se analizaron 20 pacientes. Esta primera tabla que les traigo fueron las características de los pacientes, donde vemos que no hubo una gran diferencia en el promedio de volumen del hematoma, ¿sí? Ni tampoco en su localización. ¿Cuáles fueron los resultados?
Y es que en términos de evacuación del hematoma, los dos fueron muy parecidos, casi que igualitos. El resangrado también fue muy parecido. Ninguno de los dos tuvo pues, resangrados importantes. Complicaciones tampoco hubo diferencia. En lo que sí hubo una aparente diferencia fue que los pacientes que fueron llevados a la endoscopia tuvieron un mejor Glasgow a los 7 días comparados con aquellos pacientes que fueron llevados a craniotomía. Sin embargo, cuando se analizó o se miró los resultados a largo plazo medidos con el GOS, no hubo diferencia. La mayoría de los pacientes tenían una discapacidad severa, tanto en el brazo de la endoscopia como en el brazo de la craniotomía. Muy bien, sin embargo, han analizado otras posibilidades con el uso de la endoscopia, y eso es un estudio que se hizo en el 2016, que se llamó el ICES. Es un estudio en el cual se utilizó la estereotaxia para poder localizar adecuadamente el hematoma y utilizaron este sistema llamado sistema Artemisa, que es como una especie de brazo robótico que nos permite fijar el endoscopio y poderlo introducir a las coordenadas que nos da la tomografía. Entonces, el objetivo era evaluar la seguridad y efectividad del uso de la endoscopia guiado por la estereotaxia y compararon la endoscopia versus el manejo médico. Fue un estudio que incluyó 60 pacientes, 18 en el brazo endoscópico y 42 en el brazo del manejo médico. Y los criterios de inclusión fueron pacientes con hematomas mayores de 20 centímetros, con menos de 48 horas de inicio de los síntomas y un Glasgow por lo menos mayor de 5, un Glasgow mayor de 5 por lo menos. Entonces, en términos de evacuación del hematoma, pues claramente los pacientes que fueron llevados a la endoscopia tuvieron después del manejo una reducción del hematoma, ¿sí? Pero miren las escalas de ranking. Esas escalas de ranking, aquí vemos la tabla, el porcentaje de pacientes que tuvieron ranking favorables y desfavorables a diferentes tiempos, a 90 días, a 180, 270 y 365, comparando el manejo médico con el manejo quirúrgico. Vemos que en términos del ranking modificado, en general a los pacientes que se les hizo el manejo endoscópico tuvieron en todos los periodos que se analizó un mejor desenlace, ¿sí? Es decir, tiene un mejor ranking aquellos pacientes que se les generó hematoma que aquellos que tuvieron el manejo médico. Y como conclusión del estudio, dijeron que la endoscopia guiada por tomografía estereotáxica es eficaz y segura para la locación del hematoma intracelular, pero no fue significativamente superior cuando se analizó el GOS al año, porque como vemos, si bien en el brazo quirúrgico hubo más pacientes que aparentemente tenían un mejor desenlace, esto no fue significativo. Muy bien, el otro abordaje es el abordaje con Endoport. Entonces, ¿en qué consiste este procedimiento? Tenemos una cánula, ¿sí? Que introducimos hasta el hematoma por medio de un obturador, ¿sí? Es decir, este obturador va por dentro de la cánula para que no se nos tape mientras llegamos al hematoma, y esto es atraumático. Una vez entonces estamos dentro del hematoma, ¿sí? Esta cánula, por medio del microscopio, nos va a permitir tener, digamos, como un manejo de la cavidad del hematoma y poderlo drenar y hacerle la hemostasia convencional que nosotros le hacemos a los pacientes con este tipo de hematomas. Entonces, respecto a esta técnica, hasta el momento solamente se han hecho series de casos, ¿sí? Esta primera serie de casos fue un estudio del 2015, ¿sí? Un estudio retrospectivo donde se incluyeron 11 pacientes y el objetivo era evaluar la eficacia y seguridad del procedimiento. La edad promedio de los pacientes para este estudio fue de 65 años, el 82% de los pacientes tenían lesiones supratentoriales, el ISH score promedio de ingreso fue de 2 y el volumen promedio del hematoma fue de 51 centímetros. ¿Qué encontraron en esa serie de casos o qué reportaron? Y es que el 87% de los pacientes que fueron llevados a este método tuvieron reducción del tamaño del hematoma. Un 38% tuvo mejoría del efecto de masa medido con mejoramiento de la línea media, ¿sí? Y solamente 4 pacientes de los 11 pacientes tuvieron un buen ranking modificado a los 90 días. Y la mortalidad fue del 36% para los 11 pacientes. Como conclusión de este reporte de casos, dicen los autores que la evacuación con Endoport parece ser eficaz y segura para hematomas intraparenquimatosos primarios. Este segundo estudio también fue una serie de casos
donde se incluyeron 39 pacientes de 11 centros. Y lo que ellos querían evaluar era un método que ellos llamaron MiSpace. ¿En qué consistía este método? Consistía en que todos los pacientes debían ser llevados a una resonancia magnética, ¿sí? Con el objetivo de analizarla con un neuronavegador, acceder con el endopor guiado por neuronavegación, y una vez teníamos el endopor adentro, no usar el microscopio, porque ellos decían que el uso del microscopio tenía un gran problema, y es el problema del enfoque, sino un exoscopio de alta resolución. Y con eso hacer pues del drenaje del hematoma. Ellos quisieron mirar si esta forma de drenar el hematoma era segura y efectiva en los pacientes con hematoma intracerebral espontáneo. Entonces, los criterios de inclusión fueron pacientes con hematomas supratentoriales con o sin sangrado intraventricular asociado, y los criterios de exclusión fueron pacientes que tenían un Glasgow menor de 4, que tenían signos de disfunción del tallo, que tuvieran hemorragias infratentoriales o que tuvieran una patología subyacente como un tumor o una malformación vascular. Aquí vemos la tabla general demográfica, clínica y radiológica de los pacientes. Vemos que la mayoría eran hematomas de los ganglios de la base, y el volumen promedio era de 36. Entonces, como resultados, uno de los objetivos era mirar cómo era el Glasgow pre y posoperatorio. Entonces vemos que en los pacientes que fueron llevados al manejo con este método MiSpace, parece que mejoraban el Glasgow después de el drenaje del hematoma. Lo otro es que la tasa de evacuación fue mayor del 90% y 72% de los pacientes, pero el ranking modificado al año no fue la mayoría de los pacientes pues no fue significativo, es decir, muchos de los pacientes igual tenían ranking de 3 y ranking 4 y 5. O sea que, digamos que en términos de favorabilidad y funcionalidad a largo plazo, esta técnica pues no ofrecía grandes ventajas, que es lo mismo que se ha visto en los demás estudios de las otras técnicas. Entonces, como conclusiones del estudio, es que parece ser una técnica eficaz y segura para la evacuación del hematoma intracerebral. Podría ofrecer una forma más rápida y con menos datos secundarios las técnicas abiertas, pero igual a largo plazo tiene pues como un desenlace similar a las demás técnicas, y es que los pacientes, gran parte de los pacientes tienen una discapacidad importante al año. Muy bien, este estudio se llama el ENRICH, es un estudio que en el momento se está llevando a cabo, es una RCT que busca comparar el endopor versus el manejo médico, ¿sí? Incluyó 300 pacientes aleatorizados, y el objetivo es mirar la funcionalidad con el rango modificado a los 180 días, y tiene unos objetivos secundarios como mirar la mortalidad a los 30 días, el resangrado en las primeras 24 horas y los costos de este tipo de técnica. Hasta ahora pues está pendiente. Muy bien. La tercera técnica sobre las técnicas mínimamente invasivas es la aspiración por estereotaxia y la trombolisis. Entonces, en esta técnica lo que hacemos es que con un marco estereotáxico medimos con una tomografía medimos las coordenadas del hematoma, y con un marco estereotáxico llegamos al hematoma directamente para inicialmente ponerle el trombolítico y luego aspirar. Entonces, respecto a esta técnica, en el 2016 se hizo un primer estudio grande, un RCT, que se llamó el MISTIC. Este RCT tenía como objetivo comparar el uso de la cirugía estereotáxica con el RTPA, con el RTPA comparado con el manejo médico. Entonces fue un RCT internacional de 26 centros, 3 países, 96 pacientes se incluyeron en el estudio, en el brazo de la estereotaxia 54 pacientes y en el brazo del manejo médico 42. Criterios de inclusión fueron pacientes de entre 18 y 80 años, que tuvieran hematoma espontáneo, que el volumen fuera mayor de 20 centímetros, que el Glasgow fuera menor de 14 y que hubiese una estabilidad del sangrado por más de 6 horas. Y los criterios de exclusión fueron que el hematoma fuera por una causa secundaria, o sea, un tumor o una malformación vascular, o que fuera traumática. Entonces, los objetivos del estudio fue mirar cómo era la eficacia, medida con el ranking modificado a los 180 días, ¿sí? Mirar cómo era la seguridad, cómo era, analizaron la mortalidad, las tasas de resangrados, ISO y el desescalonamiento de la unidad de cuidados intensivos. Y miraron también cómo era la reducción del hematoma en el brazo de la cirugía
Para el grupo de estereotaxia comparado con el grupo de manejo médico no hubo diferencia. Es decir, un buen resultado a largo plazo, a los 6 meses al año, no fue significativamente superior en los pacientes que fueron llevados al drenaje por estereotaxia. Lo que sí mejoró significativamente fue la reducción del hematoma, obviamente. Sí hubo una reducción mayor en aquellos pacientes que fueron llevados a la aspiración por estereotaxia y uso de trombolítico. Y en términos de seguridad, realmente no hubo un aumento de las infecciones asociadas al manejo quirúrgico en los pacientes que fueron llevados a la estereotaxia, pero sí hubo un aumento del sangrado en las primeras 72 horas en aquellos pacientes que utilizaron el plasminógeno comparados con aquellos que no fueron llevados al manejo quirúrgico. Sin embargo, este aumento del sangrado no fue sintomático. Como conclusiones de este estudio, los autores proponen que el drenaje del hematoma por estereotaxia y trombolítico parece seguro y replicable, pero no mostró una diferencia ni eficacia al medirlo con el ranking modificado a los 180 días. Y lo que sí tuvieron en cuenta es que hay un aumento del volumen del hematoma de carácter asintomático de forma estadísticamente significativa en el brazo quirúrgico. Es decir, los pacientes que fueron llevados a la estereotaxia con el trombolítico se les creció el hematoma en un porcentaje significativo. Muy bien. Posteriormente, en el 2019, se hizo otro estudio, otro RCT, se llamó el MYSTIC 3, ¿sí? Donde el objetivo ya de este estudio era, nuevamente, comparar los pacientes llevados a aspiración con estereotaxia versus el manejo médico, pero en este caso iban a mirar si llevar el hematoma a menos de 15 centímetros realmente impactaba o no en el ranking modificado del paciente al año. Entonces el RCT se hizo en 78 instituciones de diferentes países, fueron 499 pacientes incluidos, 250 en el brazo quirúrgico y 249 en el brazo médico. Criterios de inclusión: nuevamente mayores de 18 años, hematomas mayores de 30 centímetros, Glasgow menor de 14, un NIS mayor de 6 al ingreso, y que nuevamente que la estabilidad del coágulo fuera, que hubiese estabilidad del coágulo por más de 6 horas. Y criterios de exclusión: dificultades para tener un cuidador. Esto fue importante para analizar el ranking modificado al año. Y que no hubiese una herniación asociada al sangrado intraparenquimatoso. Entonces, el primer objetivo era mirar cómo era el ranking modificado al año, si tener un hematoma menor de 15, o sea, llevar el hematoma menos de 15 centímetros implicaba que el paciente tuviera un buen ranking, es decir, menor de 3, una discapacidad leve. Y los secundarios fue analizar el goce extendido, también la mortalidad y qué tanto se reducía el hematoma en centímetros y su relación con el desenlace clínico del paciente. Entonces, ¿cómo están los resultados? Esta primera tabla nos muestra que al final del tratamiento sí hubo una reducción significativa del volumen del hematoma, ¿sí? Y al parecer, los pacientes que fueron llevados al manejo quirúrgico tenían menos picos de hipertensión endocraniana luego del tratamiento. Pero miren esta tabla donde se analizó tanto el ranking modificado como el gozo al año. Mire que no hubo una diferencia realmente importante, tanto para el manejo médico como para el manejo por estereotaxia y el RTPA. Respecto a la supervivencia, tampoco hubo una diferencia realmente estadísticamente significativa. Esta tabla nos muestra que al parecer el manejo médico tuvo un poco menos de supervivencia, pero esto no fue estadísticamente significativo. Y cuando hicieron análisis por subgrupos, de acuerdo a la edad, el sexo, la raza, el volumen, el Glasgow de ingreso, la localización y el tiempo del stroke, tampoco mostró que hubiese mejoría con el uso del drenaje por estereotaxia comparado con el manejo médico. Como conclusión de este estudio, los autores proponen que el procedimiento MYSTIC no fue superior al manejo médico en pacientes con hematoma intracelular espontáneo. Muy bien, pero entonces uno se pregunta también, de estas 3 técnicas, ¿cuál podría ser la mejor? Y comparado con la craniotomía también. Entonces esto fue un metaanálisis, un estudio retrospectivo que incluyó 99 pacientes, ¿sí? Y el objetivo era comparar las 3 técnicas, craniotomía, endoscopia y estereotaxia. Aquí no se analizó el endopor en pacientes con hematoma intracelular espontáneo que no tienen una causa subyacente de base, fuera un tumor o una malformación vascular. Y van a analizar desenlaces a corto y a largo plazo. Esta tabla lo que nos muestra es que los pacientes en cada uno
de las opciones quirúrgicas fue muy similar, tanto en volumen del hematoma, en edad y en localización, y en el Glasgow de ingreso. ¿Cuáles fueron los resultados a corto plazo? La tasa de evacuación del hematoma fue buena, tanto en la craniotomía como en la endoscopia, pero en el manejo por histerotaxia no fue tan bueno. Sin embargo, el edema posoperatorio fue mucho mejor en aquellos pacientes que fueron llevados a histerotaxia, digamos que fue mucho más grande en aquellos pacientes que fueron llevados a craniotomía, y esto fue estadísticamente significativo. Ahora, en términos de costos, mucho más barato, según este metaanálisis, este estudio retrospectivo, mucho más barato llevar a los pacientes a estereotaxia, el tiempo es mucho más corto en la estereotaxia y la pérdida de volumen es mucho más corta en la estereotaxia. Sin embargo, la endoscopia siempre mantiene como un nivel intermedio entre la craniotomía y la estereotaxia. A largo plazo, realmente sí no hubo diferencias, medido con el GOS, ¿sí? No hubo diferencia realmente entre las tres opciones, por lo que a largo plazo pues no es como significativo ninguno de los tres. Entonces, como conclusión, y es que las técnicas mínimamente invasivas tienen una aparente ventaja sobre la craniotomía para el manejo del hematoma intrasensorial espontáneo al corto plazo. Vemos que podría ser más barato, según este estudio, podría tener menos tiempo, menos pérdida de sangre y menos edema posoperatorio. Sin embargo, a largo plazo, nuevamente, cuando medimos el GOS o el ranking modificado, pues no va a haber diferencia. Muy bien, ya dejando de lado un poco las técnicas mínimamente invasivas, vamos a hablar un poco sobre el papel de la cranectomía descompresiva en los pacientes con hematoma intracerebral espontáneo. Entonces, ¿cuándo considerar esta opción? Cuando tenemos hematomas con grandes efectos de masa, que impliquen una desviación de línea media importante, pacientes con grandes hematomas, principalmente aquellos mayores de 60 centímetros, y cuando tenemos pacientes que tienen hipertensión endocrinal persistente a pesar del manejo del hematoma, del manejo quirúrgico del hematoma. Muy bien, pero entonces, una de las primeras preguntas que nos hacemos es, cuando tenemos un paciente con hematoma intracerebral espontáneo, es decir, con estos pacientes con hematoma mayores de 60 centímetros, con grandes defectos de masa, ¿hacemos craniotomía o craniectomía? Entonces, este estudio que les traigo es un estudio del 2016, ¿sí? Donde se comparó el uso de la cranectomía descompresiva con la craniotomía. Fue una RCT que incluyó 40 pacientes y los criterios de inclusión fueron pacientes entre 18 y 80 años y que el hematoma fuera mayor de 60 centímetros. Criterios de exclusión, pacientes con cáncer, diabetes mal controlada, demencia severa, falla renal o hepática o respiratoria. El objetivo era comparar la craniotomía descompresiva versus la craniotomía para pacientes con hematomas mayores de 60 centímetros. Resultados. Aquellos pacientes menores de 70 años parecían beneficiarse más de la craniotomía descompresiva. Cuando el paciente se presentaba con un Glasgow entre 6 y 12, parece que se beneficiaban más de la craniotomía descompresiva. Cuando se llevaron a la craniotomía descompresiva, parece que hubo un mejor alivio del efecto de masa. Y respecto al ranking modificado a los 6 meses, parece que le iba mejor a los pacientes que fueron llevados a craniotomía descompresiva. Ahora, en términos de mortalidad, si el paciente tenía un hematoma profundo cortical, el tamaño del hematoma, es decir, después de 60 centímetros, cualquier tamaño, presencia de hemorragia intraventricular, complicaciones postoperatorias o días de estancia hospitalaria, no hubo diferencia para la craniotomía o la cranectomía descompresiva. Entonces, como conclusión de este estudio, los autores proponen que la cranectomía descompresiva podría tener mejores desenlaces en hematomas que son mayores de 60 centímetros en un subgrupo de pacientes, tales como aquellos que son menores de 60 años, que tienen un Glasgow entre 6 y 12 al ingreso, que tienen una desviación de línea media mayor de 5 milímetros. Muy bien, pero entonces si hacemos descompresiva, será necesario drenar el hematoma, adicionalmente, pues aparte de quitarle el hueso al paciente. Entonces, esto es un estudio del 2017, un estudio retrospectivo, donde se analizaron 44 pacientes, y el objetivo era evaluar qué influencia clínica y radiológica tenía evacuar el hematoma en la craniotomía descompresiva. Entonces, se analizaron 2 brazos, pacientes que no se les drenó el hematoma, 29 pacientes, y en aquellos en los que se drenó el hematoma, 15 pacientes. Estamos hablando todos de pacientes que fueron llevados a craniotomía descompresiva. Entonces, resultados, desde el punto de vista imaginológico. Tanto pacientes que se les drenó el hematoma como aquellos que no, la mejoría del efecto de masa fue el mismo.
Es decir, quitarle un hematoma no diferenció la corrección de la línea media. Y cuando se hizo el análisis por subgrupos, para mirar el ranking modificado, es decir, el desenlace clínico, respecto al volumen del hematoma, si el volumen fuera menor de 60 o mayor de 60, no hubo diferencia significativa para el ranking modificado si se le drenaron el hematoma después de hacer la ecranectomía descompresiva. Todos los pacientes tenían un ranking modificado de 5 a los 6 meses, o sea, muy mal. Y de acuerdo a la localización del hematoma, si el hematoma es profundo o superficial, es decir, si de pronto había mayor facilidad de drenar aquellos hematomas que fueran superficiales, y eso tener impacto en la funcionalidad de los 6 meses, tampoco hubo diferencia. La mayoría de pacientes tenían un mal ranking modificado a largo plazo. Como conclusión, no hay diferencia en cuanto a los resultados imaginológicos y clínicos cuando se drena el hematoma en cranectomía descompresiva comparado con cuando se le hace la cranectomía sola. Es decir, ellos concluyen que los pacientes, usted le hace la cranectomía descompresiva y realmente no hay como una necesidad de drenar el hematoma al paciente. Muy bien. Dejando a un lado entonces la cranectomía descompresiva, vamos a hablar un poco y para ir terminando sobre la cirugía para hematoma de fosa posterior. De eso solamente les traigo que las indicaciones para drenar hematomas cerebelosos es que el paciente tenga un deterioro neurológico, que haya un hallazgo clínico o imaginológico de compresión del tallo cerebral, que haya hidrocefalia o que el diámetro del hematoma sea mayor de 3 centímetros. Ahora, cuando tenemos pacientes cuyo hematoma no es tan grande, ¿sí? Y que no hay pues como una compresión muy clara del tallo cerebral, uno se debe preguntar si ese paciente que presenta hidrocefalia o no se podría beneficiar solamente de una ventriculostomía externa o ventriculostomía más drenaje del hematoma. Entonces esto es un algoritmo en donde nos ayudamos de qué tanto está deformado el cuarto ventrículo y lo dividimos en 3 grados. Grado 1, aquellos pacientes que tienen un cuarto ventrículo que está normal. Grado 2, aquellos pacientes que tienen un cuarto ventrículo que está deformado. Y grado 3, aquellos pacientes que tienen un cuarto ventrículo que está completamente ocluido. Entonces, aquellos pacientes que tienen un cuarto ventrículo normal, nos preguntamos, ¿el paciente tiene un Glasgow menor de 13? Si la respuesta es no, manejo conservador. Si la respuesta es sí, debemos llevar el paciente a una agresión ventricular externa, independiente de que en la imagen se vea o no hidrocefalia. ¿Sí? Ahora, si el cuarto ventrículo está deformado, si el Glasgow mayor de 13, podemos vigilarlo. Pero si el Glasgow menor de 13, nos preguntamos, ¿el paciente tiene hidrocefalia? Si no tiene hidrocefalia, solamente hacemos la evacuación del hematoma porque me está deformando el cuarto ventrículo. Pero si el paciente tiene hidrocefalia, podríamos optar solamente por hacerle una derivación externa. Ahora, ¿el paciente mejoró? Sí, lo vigilamos. Si el paciente no mejora, toca llevarlo a una cirugía de drenaje del hematoma. Ahora, si el cuarto está completamente ocluido, independiente del Glasgow, hay que llevarlo a drenaje del hematoma y a derivación externa. Entonces, como conclusiones de este seminario, tenemos que en pacientes sin signos de disfunción de tallo y con hematomas con gran efecto de masa, la cirugía es mandatoria para salvar la vida. Hasta el momento no hay una evidencia que indique que el drenaje del hematoma mejora el desenlace funcional a largo plazo de los pacientes con hematoma intracerebral espontáneo. Las técnicas mínimamente invasivas no son inferiores en eficacia y seguridad comparado con la craniotomía, pero en estos medios podrían demandar más recursos y tiempo para la oportuna atención del paciente. Recordemos que muchas de estas técnicas requieren marco estereotáxico o neuronavegación. Y siempre consideremos la cranectomía descompresiva en pacientes jóvenes con hematomas mayores de 60 centímetros, desviación de línea media mayor de 5 y que tengan hipertensión endocraniana refractaria al manejo inicial. Bueno, eso era lo que les traía para hoy. Muchas gracias. Johan, muchas gracias. Una revisión demasiado buena del tema. Yo tengo, como para resumir la charla tuya, varios comentarios. El primero, la mayoría de los hematomas supratentoriales espontáneos, sobre todo que tenemos muchos médicos generales conectados y estudiantes, los podemos clasificar como supratentoriales o infratentoriales. Los supratentoriales, la mayoría de las veces son por hipertensión y en pacientes de mayor edad son por angiopatía angiopatía amiloide, perdón. Los hematomas hipertensivos se localizan en los ganglios de la base
y los por angiopatía amiloide, que son los de los ancianos, se localizan usualmente en la región cortical o subcortical. Entonces, si uno se pone a revisar todo lo que dijiste, no hay ninguna indicación para drenar el hematoma, porque las conclusiones a las que nos llevas es que al drenar el hematoma, pues lo único que se obtiene es una disminución del tamaño del hematoma, pero no afectamos el pronóstico del paciente. Y yo quiero hacer énfasis en esto porque es muy común que el médico recién egresado, el neurocirujano recién egresado, tome con frecuencia la decisión de operar a estos pacientes a pesar de que el resultado es muy malo. Entonces, en angiopatía amiloide y en hematoma de los núcleos de la base, definitivamente no hay indicación quirúrgica. Cuando hablabas de la ventriculostomía, me parece que es riesgoso porque también veo yo que los neurocirujanos jóvenes, con el desespero de salvar la vida del paciente, hacen ventriculostomías en pacientes que tienen hematomas gangliobasales, pero una cosa es la hemorragia ventricular y otra cosa es la hidrocefalia. Entonces, con mucha frecuencia el médico confunde la hemorragia ventricular con la hidrocefalia, y esto lleva a mayor estancia en la UCI, mayor riesgo de infección, catéteres que se ocluyen, y uno ve que la recuperación del paciente no se presenta. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de los catéteres ventriculares. Yo me la paso retirando catéteres porque se colocan sin una indicación porque el paciente no tiene hidrocefalia. Con respecto a la angiopatía amiloide, dijiste, pues, cuando hablabas de que la cirugía mejoraba el tamaño del hematoma, hay que tener mucho cuidado porque con las angiopatías amiloides muchas veces los operamos y lo que hacemos es aumentar el tamaño del hematoma porque estos hematomas son de muy difícil control porque los vasos son muy frágiles, se fracturan y entonces usted por tratar de sacar un hematoma pequeño termina produciendo un hematoma más grande. Entonces, angiopatía amiloide y hematomas de la base de hipertensión en los núcleos de la base, definitivamente me parece que no tienen indicación quirúrgica, a excepción de los hematomas de fosa posterior, como bien lo dijiste, esos hematomas concepto, cuando el paciente tiene un grado menor de 13, debe ser todos intervenidos, y yo lo que hago es, yo soy un poquito más agresivo, además del drenaje del hematoma, le dejo un catéter de derivación externa, pero ese catéter lo dejo cerrado y solamente se abre en caso de que la presión intracraneana se aumente. El doctor Cavi, adelante, le doy la palabra. Muchas gracias, doctor Ignacio. Puso mucha atención en la revisión tan extensa y habló también muy extensamente de los resultados, en general contradiciendo la literatura. Me parece que es una actitud muy valiosa que muchas veces nadie se atreve a decir eso. A mí lo que me llamó la atención en todos esos estudios es que se analizaba especialmente el volumen. Y no sé, yo pienso que la rapidez con la que se evacúe el hematoma es muy importante porque los resultados van a ser mejores si se hace, supongamos, antes de las 24 primeras horas, porque después de 2 o 3 días ya el hematoma ha hecho todo el daño y no hay ninguna recuperación. Entonces, cuéntame, Johan, ¿qué viste respecto a eso? Al tiempo que pasa entre el evento y la evacuación del hematoma. Profe, sí, la mayoría de los estudios que yo presenté hablaban de evacuación del hematoma de forma temprana, en las primeras 72 horas. Muchos de los pacientes que fueron manejados se manejaron las primeras 48 horas, pero a pesar de que se les hacía el drenaje temprano, no había una mejoría en el desenlace clínico, profe. Es decir,
Independiente de que usted maneje el hematoma muy temprano, el desenlace va a ser el mismo, va a ser más bien a largo plazo malo. La mayoría de los estudios que concluyen es que sí, usted puede evacuar el hematoma temprano, se ve tomográficamente que usted lo evacuó, pero a largo plazo, y eso le podría salvar la vida al paciente, pero a largo plazo los desenlaces tanto en funcionalidad van a ser malos. La mayoría de los pacientes terminan en ranking modificado 4 y 5. Entonces, la conclusión tuya final, personalmente, es que estás de acuerdo con lo que dice el doctor González, que no se Señor, justifica la evacuación de los hematomas. absolutamente, absolutamente de acuerdo. Pues uno, uno ve un paciente que está anisocórico y con gran efecto de masa, pues uno, ¿cierto? Uno dice, bueno, salvémosle la vida al paciente, si es que tiene las características para uno salvarle la vida, ¿cierto? Un paciente que sea muy joven, que no tenga casi comorbilidades, pero uno sabe que entra el paciente va a tener primero un mal desenlace clínico a largo plazo y que su proceso de recuperación va a ser bastante difícil. Y más usted teniendo en cuenta que si no tiene un buen soporte familiar, estamos perdidos. Bueno, muchas gracias. Esto, profe, con mucho gusto. Doctor Zorro, adelante. Buenos días. Felicitar al doctor Johan, qué excelente revisión, muy completa, con historia, con estudios recientes. Pues los que llevamos batallando en la neurocirugía algunos años, hemos visto los ires y venires del ACV hemorrágico. Cuando empecé mi residencia era obligatorio hacer drenaje de estos pacientes, o sea, no había discusión. Luego vinieron los estudios comparativos y definitivamente, pues lo que está argumentando el doctor González y lo que hemos visto es el desenlace de los pacientes con o sin cirugía finalmente termina siendo muy, muy similar. Desde el punto de vista quirúrgico, yo pienso que la estereotaxia no es el método para drenar el hematoma, porque realmente como uno trabaja, es poco factible que uno pueda drenar esos hematomas de manera satisfactoria. Por los canales de endoscopia también veo que no es el camino ni la mejor opción para hacer ese drenaje de esos pacientes. Yo pienso que si se quiere hacer un drenaje de manera adecuada, el camino y lo que se está ahorita en boga es hacer la mixtura de Endopor con drenaje por vía ayudado con endoscopia, no con microscopio, sino con endoscopia. Los mejores resultados se verían con Endopor, que es un canal mucho más amplio para hacer el drenaje del hematoma, aparte que con el conocimiento que tenemos de los tractos y de las vías, inclusive hay centros en Estados Unidos que hacen estos drenajes y al paciente le hacen tractografía, porque lo que más daña al pasar el Endopor es la lesión de los tractos y de áreas elocuentes. Entonces hay centros en Estados Unidos que hacen resonancias funcionales y tractografías. Entonces yo pensaría que la vía para, si uno quiere drenar el hematoma, es Endopor ayudado con endoscopia, pero el cuestionamiento sigue vigente. ¿Para qué? Si los resultados a mediano y a largo plazo vienen siendo similares. El estudio creo que lo está liderando un médico neurocirujano colombiano que trabaja en Atlanta, el doctor Pradilla, de utilizar el Endopor y ayudado por endoscopia o por exoscopia. Y por último, la historia del ACV hemorrágico y el ACV isquémico, la fosa posterior, pues como han dicho, es totalmente diferente, es mucho más agradecido. Cuando uno hace una craniotomía descompresiva en ACV de fosa posterior, le va mucho mejor al paciente que supratentorial, y lo mismo ve uno que hay mejores posibilidades en la fosa posterior. Ese era mi comentario, muchas gracias.